Dios bendiga, mi querido hermano. ¿Cómo estamos, Padre del Señor? Aquí estamos ya para estar transmitiendo nuevamente esta tarde. Ya han pasado 58 minutos, la hora 17, para estar compartiendo una tarde más a través de la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Así que ya damos gracias a nuestro Dios y vamos a ir ya con un momento de oración, de clamor a Dios para poder presentar esta poderosa palabra, para en cual sea también de mucha bendición. ¿Quién le habla? Es el pastor Ramón Acevedo de Formosa. Vamos a orar. Padre, una vez más, Dios mío, te damos gracias. Gracias, Señor, por darnos este tiempo, esta bendición de poder estar delante de tu presencia, dándote la gloria, la honra a ti, Dios. Señor, que la bendición de lo alto, Padre, pueda estar allí para acompañarnos, Dios, a través de tu palabra, Señor, en cual estaremos compartiendo, Señor, a través de Radio Cristo Vive en esta tarde. Señor, que tú vengas a bendecir, Señor, esta transmisión, donde tu palabra sea en cual podamos hablar en el nombre poderoso de Jesús. Así que ya vamos a estar compartiendo la palabra a nuestro Dios en esta preciosa tarde, una reflexión de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor, agradeciendo a Dios, dándole gracias a nuestro Dios por la vida, por la salud, por cuantos más tenemos para agradecer a nuestro Dios. Vamos a estar compartiendo uno de los libros, uno de los libros poéticos que encontramos en la Biblia, en el libro número 29. Vamos a estar buscando en esta tarde. Estamos teniendo un poquito de inconveniencia con nuestro conexión de internet, bueno, ya que estamos usando los datos del teléfono. Y bueno, vamos a compartir en esta hora esta poderosa palabra en cual podemos hablarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 29, podemos ver que es Dios quien gobierna con su voz. Hablando en un sentido del mismo, este libro mismo es atribuido también a nuestro gran amigo y siervo del Señor. Podemos expresarlo de esta manera, ¿no? David, rey David, y donde podemos ver que es un poema espiritual, probablemente cantado en el templo durante tormenta. En el mundo antiguo, las naciones atribuían el trueno a dioses paganos, a Baal, por ejemplo, pero David declara que las tormentas no pertenecen a falsos dioses, sino al Señor. Por esto es que vemos que este salmo es una confesión pública de la soberanía de nuestro Dios. Cuando la creación tiembla, Dios sigue reinando. Vemos en este libro número 29 de los Salmos, la voz del Señor es, digamos, el mensaje central de este libro número 29, donde podemos ver que el salmista hace la expresión de la voz de Jehová, aparece 7 veces. Recordemos que el número 7 es el número de la perfección, un número de la plenitud espiritual, y esto enseña que Dios no necesita arma, sino que su voz basta, que solamente la voz de nuestro Dios basta cuando Él quiere hablar a nuestra vida. Su palabra, la palabra de nuestro Dios crea, sacude, rompe, purifica y establece también la paz. Qué tremendo es nuestro Dios, que hace estas cosas, ¿no? Para que podamos nosotros tener a través de su palabra, podemos ver que Dios mismo crea, Dios mismo hace que nuestra vida sea sacudida por el poder de su palabra. Por medio de su palabra rompe todas las cadenas, por medio de su palabra purifica nuestra alma, nuestro espíritu, y en cual también trae paz. Dios, podemos ver que en este libro Dios gobierna con lo que habla, con lo que habla Dios gobierna. Podemos ver en este versículo, vamos a ir versículo por versículo, en el versículo 1 y 2, llamado a la adoración. Primeramente Dios llama a su pueblo para que le alabe, le glorifique,
que podamos conocer a nuestro Dios aún en medio de la adoración, aún en medio de ese elevado, de ese cántico que le levantamos a nuestro Dios en gratitud a sus benditas maravillas. Por eso es que dice el Salmo: tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos. Así comienza este libro, escribiendo, donde podemos, digamos, presentar esa adoración a nuestro Dios. Tributad a Jehová, oh hijo de poderosos, donde hablan este mensaje no solo un llamado a hombres, sino a autoridades visibles e invisibles. Toda fuerza, poder y sistema debe reconocer que la gloria no es propia, es dada por Dios. Vemos en este pasaje bíblico, ¿no es cierto?, en esta historia de este libro, hablando, ¿no es cierto?, Dios, que no solamente habla allí a personas simples, a personas que podemos decir, bueno, pero yo soy un simple miembro, yo como autoridad estoy lejos, no puedo escuchar una voz a alguien que yo no vea. Yo tengo que ver como autoridad terrenal, tengo que ver para poder realmente, ¿no es cierto?, en ver quién habla, ¿no?, y para qué está hablando. Toda fuerza y poder sistema debe reconocer que la gloria no es propia, es dada por Dios. Hoy podemos ver grandes autoridades que están puestas por Dios. Ciertamente en muchos países todavía no democráticos, que no tienen democracia como para elegir el presidente, aquel que va a manejar el Estado, un Estado, podemos decir una ciudad. Pero sin embargo, todas esas personas que están en un lugar, sea autoridades civil, realmente, hermanos, todo está puesta por Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, al que se está sentado en el trono, cuando se habla, ¿no es cierto?, Juan reconociendo aquella autoridad superior, aquella autoridad que es inamovible, que solamente es el único Dios. Y por esto es que nosotros debemos exaltar su nombre. Hoy Dios sigue convocando a los que tienen influencia en liderazgos y voz pública a rendirse de un sentido así como gobernadores que gobiernan una provincia, un estado, un pueblo, como podemos decir los intendentes, hablando en el sentido argentino, pero hay otros nombres que se lo dictan en otros países. Como presidente sabemos que está a cargo de una nación, ¿no?, para poder manejar una nación. Todo esto está, en un sentido, Dios llama a estas vidas a que puedan realmente reconocer, ¿no?, reconocer a este Dios, y que realmente están ellos puestos por Dios. No es que están allí porque ellos han ganado una elección o han obtenido más votos, no. En el versículo 3 al 9, la voz que sacude la creación. Aquí aparece la tormenta como lenguaje teológico, la voz de Jehová, ¿no?, está sobre las aguas, ¿no? En la escritura las aguas simbolizan caos, multitudes, profundidades emocionales. Todo lo que esto significa o simboliza lo que es el agua. Y allí cuando dice que Jehová, la voz de Jehová está sobre las aguas, ¿no?, donde podemos ver cuántos caos están sucediendo en muchos países a causa de las tormentas, de los diluvios, podemos decir, de tanta lluvia. Podemos hablar de cuántas cosas que están allí sucediendo a nivel mundial, ¿no es cierto?, a través de la palabra. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios habla, ¿no? Dios empieza a hacer que haya un caos y que esa gente pueda oír la voz de Dios. Donde hay multitudes, en un sentido, donde hay profundidades emocionales que muchas veces superan el ego humano, y donde de allí Dios tiene que hablar, donde Dios allí tiene que realmente hacer la obra a través de su palabra. Por eso vemos en Génesis capítulo 1, versículo 12, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no?
Dios habla al justo donde hay caos. Quebranta los cedros del Líbano. Los cedros simbolizan orgullo, poder humano, estabilidad falsa. Isaías capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: Dios humilla lo alto, los que se creen que están allí en lo alto, que no necesitan de nadie. Hay hombres que creen que porque están en un lugar no necesitarán de nadie, de ninguna persona, pero estamos plenamente y están plenamente equivocados, porque tarde o temprano necesitaremos de Dios, porque no todo el tiempo se estarán allí bajo el dominio de un pueblo, bajo un dominio de una nación. No, porque cuando Dios dice basta, es basta, no importa el poder que tenga allí, no. Cuando Dios dice basta, es basta. Podemos ver en la palabra de Dios como Nabucodonosor se quiso mayor, creyó mayor que Dios, en un sentido, con mi fuerza hice todo esto. En un reinado que Dios mismo habló, que Dios mismo le trajo en palabras, porque Él haría todas estas cosas. Pero sin embargo vemos también cuando fue allí destituido de la gloria de Dios, el mismo, el ángel de luz llamado Satanás, que Jehová lo reprenda en esta hora. Podemos ver estas cosas que son explícitamente escritas por la palabra de Dios, donde a través de su palabra podemos ver estas cosas. Lo que parece ser firme ante los hombres, tiembla ante Dios. Hacer temblar el desierto representa la soledad, escasez, representa prueba. En Isaías 35:1 dice: el desierto florecerá, ni los lugares de sequedad están fuera del alcance de su voz. Hoy podemos ver parte del desierto de Sahara, reverdecido, florecido, donde hoy realmente, hermanos, Dios alcanza el conocimiento, la ciencia, los hombres. Hoy ese lugar es ocupado por muchos, donde realmente Dios hace de la manera gloriosa a través de su palabra. Ni los lugares de sequedad. Imagínense, desnuda los bosques. Es una imagen tremendamente fuerte. Nada queda oculto delante de Dios. Por eso en Hebreo capítulo 4, versículo 13, todas las cosas están desnudas delante del Señor. La voz de Dios revela lo escondido, tanto como para corregir como para sanar. Jamás Dios va a avergonzar a alguien que está con un temor, a alguien que realmente espera en Dios, y alguien que se reconoce, como el mismo rey David, que se reconoció su falta, que se reconoció su integridad como siervo de Dios, y se volvió a Dios, pidió a Dios misericordia. Y bueno, Dios de esa misma manera trabaja con aquel que siempre estará para sostener la vida espiritual de cada uno. En el versículo 10 y 11 dice: Dios reina y concede paz. Jehová se sentó como rey para siempre. Aunque hay tormenta, Dios no corre, no se altera y ya no está sentado en el trono. Apocalipsis 4 dice: el trono permanece firme aun cuando hay juicios. Alabado sea Dios. Qué tremendo, hermanos, cuando vemos en esta poderosa palabra en que Dios siempre, ¿no es cierto?, habla a su iglesia, habla a su pueblo, habla a su nación, habla a todo aquel ser vivo, ¿no es cierto?, aquellas personas que camina, que aún Él concede esa esperanza, esperan que esas vidas reconozcan a este Dios. Cuando dice allí: Jehová bendecirá a su pueblo con paz, note el orden, cuando hay trueno, cuando hay sacudida, cuando hay revelación, y aun cuando trae paz. La paz bíblica no es ausencia de tormentas, sino certeza de un gobierno como el de nuestro Dios. En Juan capítulo 14, versículo 27, mi paz os doy, no como el mundo la da. Alabado sea Dios. Por eso mucha gente va a preguntar: ¿cómo es que hacen ustedes los evangélicos, los protestantes, para vivir, tener paz, sabiendo de que están en una situación económica muy, muy fea, pero aún podemos ver la tranquilidad de ustedes, la seguridad de Dios
ante Dios primeramente, ¿no es cierto? Y por esto es que vemos en estos mensajes que a través de estos salmos, un mensaje profético para estos tiempos, donde estamos viviendo sacudidas espirituales, derrumbes del sistema humano, podemos tener una conclusión y ruido de muchas voces. Por esto que el Salmo 29 nos recuerda, no todas las voces tienen autoridad, solo una voz gobierna sobre las aguas. Dios está purificando, no destruyendo sin propósito. Por eso es que en Hebreos capítulo 12, versículo 26 y 27, sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Pues qué tremendo, ¿no es cierto? Cuando Dios habla a nuestra vida, cuando Dios habla a su pueblo, cuando ciertamente Dios dirige su palabra. En muchas ocasiones Dios buscó la manera de realmente conectarse con su creación. No es que Dios se olvidó, no, Dios buscó siempre la forma de comunicarse con su pueblo, siempre Dios buscó la forma de establecer su palabra, establecer su propósito, pero muchas veces nosotros como iglesia, como creación suya, nos hemos olvidado de Dios. Esto siempre va a suceder hasta el día que Él venga a buscar su iglesia. Todo lo que no proviene de Dios será sacudido. Lo que está fundado en Él permanecerá. Alabado sea Dios, Dios tiene esa promesa. Pero tampoco no es que debemos mirarnos pensando que no tendremos caída, que no vamos a fallar. Claro que fallaremos, claro que vamos a faltarle a nuestro Dios. Pero sobre todas las cosas, saber reconocer que hay un Dios y en Él debemos recurrir y esperar de nuestro Dios. Para nuestra vida personal muchas veces tenemos cuántas preguntas para hacer, cuántas preguntas le hacemos al mismo Dios. ¿Qué está haciendo sacudido hoy en mi vida? En una pregunta, ¿no? ¿Estoy escuchando la voz de Dios o el ruido del miedo? ¿Estoy resistiendo la corrección o rindiéndome a su gobierno? Cuando Dios truena, no es para destruirte, sino para alinearte. Recuérdalo siempre. Recuerda esta palabra que no es para destrucción. Mucho mira las tormentas y dice, wow, esta tormenta va a derribar, va a destruir cuantas cosas. Muchas veces Dios permite ciertamente estas cosas. ¿Para qué? Para que reconozcamos el enojo, la ira de Dios en un sentido, pero más simplemente la voz del Señor. Por eso es que en estos tiempos debemos entender que solo nuestro Dios, ese es aquel que realmente es la máxima autoridad en cual tiene para hablar nuestra vida, en cual tiene para dirigirnos, encaminarnos en sus grandes finales, en sus grandes verdades y aún en este tiempo en su regreso hacia la tierra. Por esto es que podemos ver tantas cosas que se están viendo, ¿verdad? Y nos resta solamente creer en este Dios, creer en este poderoso Rey de Gloria y rendirnos, humillarnos. Por eso es que la voz de Dios, la voz del Señor sobre las aguas, siempre recuerda que es sobre el caos, habla sobre el caos, la inestabilidad, el descontrol, donde podemos ver profundidades peligrosas. En un sentido, un significado espiritual, Dios no es sorprendido por los terremotos emocionales, económicos y espirituales. No, Dios no se sorprende de que usted esté pasando estas cosas. Dios no se sorprende de que estés pasando por una de estas circunstancias, sino que Dios sabe que en Él está el poder, el poder espiritual. Lo que para nosotros es confusión, para Él es territorio de gobierno. Donde Dios gobierna por medio de Él, por medio de su voz. Por eso es que para este tiempo, tal vez tu vida parece inundada de problemas familiares. Puede ser que tu vida esté también inundada de enfermedades, ¿por qué no? Al parecer que tu vida está en una crisis económica, o aún tu vida parece estar en
en una lucha interna, silenciosa, ¿no? Es tremendo cuando esa lucha interna que no dejan avanzar, que todo es un problema, es un caos, una situación, que falta acá, que falta allá y nunca se termina de lograr, y cosas que, verdad, que realmente muchos anhelamos, deseamos, peleamos por todas estas cosas, de oír la voz de Dios, de poder que Dios siga hablando en nuestras vidas, ¿no? El Salmo 29 declara que Dios gobierna justamente ahí, no después, ¿no? Muchas veces dice no, y hasta a veces tenemos la costumbre de culparle al diablo, que Dios lo reprenda en esta hora, ¿no? De culpar a ese individuo. Alabado sea Dios. Pero ciertamente Dios declara que gobierna justamente ahí, en el momento de la lucha intensa, silenciosa, la crisis económica, la enfermedad, en los problemas familiares. Dios siempre está ahí. Los cedros del Líbano eran símbolo de orgullo humano. Tremendo, ¿no? El poder político, la fortaleza material. Hablamos de la autosuficiencia. Y cuando allí, por ejemplo, cuando habla del versículo 5, dice: quebranta Jehová los cedros, en un sentido que Dios no solo derriba lo malo, y a veces derriba a los que se volvió ídolo, ¿no es cierto? Cuando muchas veces se vuelven ídolos, incluso las cosas buenas, como por ejemplo la seguridad, las seguridades, por ejemplo los ministerios, podemos ver los planes personales, cuántas cosas que allí están en la mente, queriendo gobernar, tomar el dominio, pero cuán grande es que saber que el dominio, el poder lo tiene nuestro Dios. Antes de la caída, el corazón del hombre se enaltece. Proverbio 12, 18, 12. ¿No? Cuando hay una altivez de espíritu, ¿no? La Biblia declara que viene la caída, ¿no? Y eso muchas veces como ministro nos cuesta velar, nos cuesta tomar este tiempo, de poder realmente hacer su buena, estar en esas bajo ese mandato de su palabra, bajo el sostén de su mano poderosa. Y muchas veces esto lleva a que el hombre no entienda, no escucha la voz de Dios, sino que escucha su orgullo, escucha su ego, y donde su espíritu se enaltece, y allí es donde viene, alabado sea Dios, la caída. Cuando algo grande cae en tu vida, no te apresures en decir que es castigo. Pregunta primero: Señor, ¿qué me estaba enseñando mientras sostenía esto? Y ahora mientras lo renueva, ¿no? Qué tremendo, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. El fuego y el desierto, purificación, no destrucción. Tal vez la voz del Señor acarrea llamas de fuego, hace temblar al desierto. Cuando habla en la Biblia el fuego purifica, refina, revela lo intenso. Alabado sea el nombre del Señor. Revela lo auténtico. Cuando habla sobre el fuego bíblico, el fuego, aquel fuego, no aquel fuego extraño, no aquel fuego verdadero, poderoso, ¿no es cierto? Es un lugar de prueba, pero también de revelación. Yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, ¿no? Oseas capítulo 2, versículo 14. Cuando realmente vemos en esta palabra, Dios habla con claridad cuando se apagan los adornos en el desierto. No hay distracción, no hay sustitutos, no hay máscaras. Es tremendo, hermano. Qué fuerte es esta palabra. Cuando no hay nada de estas cosas, cuando realmente hay un fuego de Dios y está su palabra, no está allí el carácter del ser humano, no el carácter mismo de Dios. Muchas veces confronta, nos trae tantas restauración, para muchos trae tanto dolor, tanta desesperancia, pero vemos en la palabra que siempre Dios está dispuesto
hasta restaurar y perdonar a su pueblo de todo lo que realmente tiene que pasar para ser probado por el fuego espiritual. En su templo, todo proclaman gloria. Claro, después de tanto estruendo hay algo poderoso, no hay pánico en el templo, hay adoración. Esto enseña algo profundo, ¿no es cierto? Para que el que no conoce a Dios, la voz divina es terror. Para el que confía en Dios es revelación. Mi oveja las oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, cuando hablaba el mismo Jesús allí en Lucas capítulo 10 versículo 27. La misma voz que sacude montes también confunde la voz al orgulloso y aún fortalece al humilde. El trono sobre el diluvio, Dios reina incluso sobre los que parece desbordado. Jehová se sienta como rey para siempre. Cuando habla el versículo 10, referencia directa del diluvio de Noé, momento donde parecía que todo se había perdido. Verdad central de este salmo es el caos. Nunca significa ausencia de Dios, sino una manifestación de su gobierno. Qué tremendo nuestro Dios, cuando vemos que el cierre glorioso, fuerza y paz, cuando dice Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esto donde vemos que es impresionante. El Salmo empieza con estruendo y termina con paz. La paz bíblica, en Shalom, no es calma, ¿sí? Es externa, es plenitud, estabilidad interior, seguridad espiritual. Son todo lo que realmente con respecto a la palabra de nuestro Dios. No dice que quitará la tormenta, sino que fortalecerá al pueblo en medio de ellos. Muchas veces nosotros nos toca orar, Señor, Padre, lleva esta tormenta, Señor, al desierto, al monte, Dios, donde no hay nada, Padre. Dios mío, Señor, pero muchas veces Dios tiene que hacer pasar esa tormenta sobre nuestra cabeza para reconocer nuestro orgullo, nuestro ego, ser la persona más alta, más reconocida, pero no, en esto Dios no es acepto a través de su palabra. Así que en esta tarde, que ya noche, quiero orar, en esta hora quiero agradecer a Dios a través de esta pequeña reflexión de la palabra del Señor. He estado en un lugar donde no lo estoy haciendo siempre, no estoy haciendo en un lugar de trabajo, pero que realmente Dios pueda glorificarse. Mi amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias. Muchas gracias, Señor, por darme este momento, este tiempo, estar en tu presencia, Señor, dándote la gloria, la honra, Dios mío, la majestad, tu poder, Dios. Dios mío, Señor, que a través de esta pequeña palabra tuya, Señor, en cual tú estés hablando, Dios, estés ahí, Señor, llegando, Dios, con tu voz poderosa, Padre, donde esa palabra, Dios mío, pueda alcanzar a aquel que está caído, aquel que está sin fuerza, Dios mío. Aleluya, como en esta tarde, como en esta noche, Padre, mi corazón, mi cuerpo físico, Señor, agotado por tantas, Señor, circunstancias, trabajo, Señor, pero te doy gracias por la fuerza, Dios mío, por esta victoria, Señor, de poder lograr esta reflexión de tu palabra, Dios, y que realmente, Señor, tu nombre sea glorificado. Gracias por la vida de mi hermano Ismael, su esposa, Señor, Dios mío, Padre, por la bendición que ellos allí recibieron para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Tú bendiga, Señor, siga supliendo cada necesidad en cual ellos estén teniendo, Dios Padre. Conocemos que tú eres un Dios, aleluya, poderoso, Padre, Dios mío, que estás haciendo allí tu obra perfecta, Dios, para la gloria y honra de ti, Dios. Creo en este Dios poderoso, Padre. Creo en este Dios que establece tu palabra y la voz de tu Espíritu Santo, Dios mío, hablando al corazón de tus hijos, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por permitirnos, Dios, compartir este momento, este tiempo en tu palabra, Dios, en esa palabra que pueda fluir con poder y gloria, Dios.
En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya en esta hora, Dios mío, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, bendiga a Dios, a la audiencia. Bendiga, Señor, a la familia. Padre, en el nombre de Jesús. Quien se despide es el pastor Ramón Ace. Dios le bendiga en esta hora. Bendiciones.